Ecuador, Uruguay, posiblemente... ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Un día más, una vez más aquí en el canal, y debido al éxito que ha tenido esta primera entrega de este video que vamos a hacer hoy, sí, el gran grupo A del Sudamericano Sub-20 ha tenido muchos likes, ha tenido muchas visitas, ha tenido muchísimos comentarios. Vamos a estar aquí con el grupo B, claro que sí señores, cumplimos, ustedes hacen, nosotros cumplimos. Y aquí tenemos el análisis y la predicción de lo que va a ser el grupo B del Sudamericano Sub-20 2023, que los va a llevar a algunos de los seleccionados al Mundial de Indonesia 2023 y a algunos otros al Panamericano de Chile para luchar en esa instancia, en ese torneo por los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, suscríbanse acá abajo del canal, botón rojo tienen para seguir todo el Sudamericano, que lo vamos a seguir por aquí, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos y siempre ser uno de los primeros en ver el video. Y ahora sí, vayamos con todo al análisis y predicción del grupo B de este Sudamericano Sub-20 2023. Bien, para empezar con este video, ya saben, ya todo lo que tienen que saber sobre el Sudamericano lo van a tener en las tarjetas, toda la información. Saben que va a haber dos grupos de 5 selecciones cada uno, de los que corresponden a Sudamérica, y 3 de cada uno de esos grupos, los primeros 3 del grupo A y del grupo B, van a estar ingresando al hexagonal final, donde 4 selecciones van a estar clasificadas al Mundial de Indonesia 2023 Sub-20 y las primeras 3 a los Panamericanos de Chile, luchando por los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que vamos a estar hablando del grupo B. ¿Por quiénes está conformado? Por Bolivia, por Chile, por Uruguay, por Ecuador y Venezuela. Sí, más allá de la polémica del grupo de la muerte del grupo A, el grupo B es complicadísimo, ¿eh? A ver, son selecciones que tienen mucho renombre a nivel sub-20, no como Brasil, que es una incógnita para nosotros porque no juega nunca. A estas selecciones se las ve y mucho. Chile siempre compite. Veremos qué pasa este año, porque no vienen surgiendo muchos jugadores en la selección mayor, por ende uno también, más allá de que Chile no se muestra demasiado en otros torneos, lo mismo que pasa con Brasil, no pareciera haber ningún renombre. Algunos pocos sí que los hemos seguido aquí en el canal y también en Sudamérica 2.0, pero necesitamos más información sobre el equipo de Chile. Necesitamos saber qué va a pasar con el equipo chileno en este grupo B. Uno le pone algunas fichitas, voy a hacer lo mismo que hice con Paraguay en el grupo A, lo pongo ahí peleando entre el tercer y cuarto puesto a Chile. No lo doy por muerto, pero tampoco lo doy ganador absoluto, y eso sin duda alguna que va a traer controversias, pero no me animo a dar un panorama muy pero muy concreto de Chile. Yo creo que va a estar peleando ahí entre la clasificación y no clasificación. Me puedo equivocar, es una predicción mía, es un análisis que yo tengo en base a lo que he visto del sub-20 de Chile. Pero bueno, veremos qué pasa y cómo se termina presentando. Por ahí clasifica ahí primero sin dudarlo o queda totalmente eliminado. Pero yo creo que va a estar ahí en el riesgo y corriendo ahí al límite. Vamos a hablar de la selección de Bolivia. Si hay una selección a la cual veo bastante floja es esta. También pasando algo muy similar como pasa Perú, que no tiene un proyecto totalmente concreto y que uno pueda confiar y que uno pueda decir, che, esta selección es fuerte y che, esta selección lo vale. Tiene muchísimos jugadores que prometen, muchísimos jugadores que tienen un potencial altísimo, como lo es Miguel Terceros, por ejemplo, ¿no? Una de las joyas y estrellas más deseadas de Bolivia, que tiene problemas con Santos, veremos si viaja o no al sudamericano, pero sin embargo Bolivia no está bien comandada, tiene muchos problemas a nivel dirigencial con la asociación de fútbol, también en la primera o en la selección mayor, recién arrancando un proyecto con Gustavo Costas, el argentino. Veremos qué sucede con Bolivia, pero no le pongo mis fichas sin duda alguna, más allá de que tenga gran capital y grandes jugadores. Si no hay una estructura firme, si no hay una decisión clara, la veo muy difícil de esta clasificación entre los primeros 3 para ir al hexagonal final. Toca hablar de la selección de Venezuela, un ideal, porque claramente tiene un proyecto, una idea clara comenzada con José Néstor Peckerman, el profesor que tan exitoso ha sido con las selecciones juveniles de la selección argentina, sí, de la República Argentina, que ha podido tratar con Messi, Agüero, Di María.
Maxi Rodríguez, una generación y generaciones enteras de futbolistas argentinos que les ha ido muy bien y que han culminado su carrera, como por ejemplo con una Copa del Mundo. Así que es muy prometedor el futuro de Venezuela. Ya lo hemos visto en competencias como las Esperanzas de Toulon, uno de aquellos torneos que ha disputado, que ha jugado muy bien, que tiene jugadores que prometen muchísimo, que tiene una selección que promete muchísimo, y veremos si lo puede llegar a plasmar en el Sudamericano Sub-20. Yo la veo como una de las clasificadas al hexagonal final. El hexagonal final será otra predicción, será otro momento, pero la veo entre los primeros 3 para poder clasificar. La veo, no sé si del todo firme o sólida, por lo menos al principio de este torneo, pero sí que me gusta mucho y que me da mucha expectativa verla y poder apreciarla en este Sudamericano, y sin duda que le pongo mis fichas a que va a ser una de las clasificadas para poder luchar por el hexagonal final, por un lugar en el Mundial, obviamente, como le viene siendo muy exitoso y con mucho rendimiento en mundiales anteriores, y por qué no también con el Sudamericano, con el Panamericano. Pero bueno, veremos qué pasa aquí en el Sudamericano. Pasamos a hablar de la selección de Uruguay, la celeste, la charrúa, que también tiene siempre muy buenas selecciones que prometen, que van al frente. Ha estado participando, ya lo hemos visto en la Copa Ezeiza con su sub-17, porque no, teniendo algunos talentos que puedan llegar a participar. También en el torneo que ha participado en la Alcudia. Veremos qué sucede, veremos qué pasa con la selección uruguaya, que siempre tiene buenos jugadores, siempre tiene buen rendimiento, nunca negocia la actitud, siempre está presente, siempre le pone garra, y para mí claramente que también puede ser uno de los 3 clasificados. Quizá lo veo peleando un poquito más abajo con Chile, ahí tercer y cuarto puesto. Cualquiera de las dos cosas puede pasar, pero la selección uruguaya sin duda alguna siempre firme, siempre promete. Me puede obviamente callar la boca y terminar primera sin dudarlo, sin ningún tipo de duda, pero bueno, veremos qué pasa, veremos qué sucede. El sudamericano siempre entrega, como todo fútbol, sus sorpresas. Sin embargo, yo estimo que la selección uruguaya, no sé si es tan fuerte como otras selecciones juveniles uruguayas que han pasado, como por ejemplo la de Bentancur, Valverde, Rodrigo Amaral, pero sin duda alguna que va a dar que hablar. Y veremos si se cumple o no lo que yo digo, peleando el tercer y cuarto puesto ahí, tiqui, 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 con la selección de Chile. Y por último, toca hablar de la última campeona, sí, lo mejor para el final. La última campeona y defensora del último Sudamericano Sub-20. Hablamos de la Tri, hablamos de Ecuador. Ya hemos reaccionado a lo que ha pasado en este último Sudamericano que han disputado y que ha sido la campeona indiscutida de este torneo, y veremos si va por el bicampeonato, veremos si puede defender, puede estar a la altura de la defensa de este Sudamericano Sub-20, obviamente también clasificando al hexagonal final, al Mundial de Indonesia 2023, y también por seguir luchando por los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin duda alguna que la Tri es otra de las que mantiene un gran proyecto desde el inicio de Gustavo Alfaro, otra de las que ha mantenido una estructura, un proyecto, trabajando siempre con jugadores muy pero muy similares, tratando de tener una idea de juego, tratando de inculcarle a los jugadores la manera de ver el fútbol, la manera de jugar, y sin duda que lo han hecho de la mano de Alfaro, de Célico y muchísima gente por detrás que trata de llevar este proyecto adelante, y que sin duda es que para mí como campeones, más allá de que parezca no el tema del Mundial, de que el campeón después queda fuera en fase de grupos, no, para mí no, para mí Ecuador va a volver a pasar, va a volver a clasificar en este primer grupo, en esta primera fase de grupos, y va a estar en el hexagonal final. Sin duda que lo va a estar, tiene muchísimo potencial, tiene jugadores muy pero muy interesantes, también muy buenos con la pelota, y obviamente que lo van a plasmar en el campo de juego, dejando a Ecuador a la Tri en lo más alto y clasificando al hexagonal final, que como ya les dije, va a ser un análisis y una predicción aparte cuando claramente sepamos quiénes son los clasificados a esta última instancia para luchar por lo real y verdaderamente importante. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy con la predicción, con el análisis de este grupo B. Como ya les dijimos, y pasamos en claro y en blanco: Ecuador, Uruguay, posiblemente Chile y también Venezuela pueden ser los clasificados al hexagonal final. Ya lo dijimos, para mí por lo menos la pelea en tercer y cuarto puesto va a estar entre Uruguay y Chile. Los veo más firmes y más sólidos a Venezuela y Ecuador. Y Bolivia me costaría entenderlo y creerlo en el hexagonal final, aunque me encantaría por la calidad que tienen sus jugadores, pero como ya lo hablamos también de Perú, hace falta una mirada más firme, un proyecto más convincente para poder tomarlo
en ese cupo final del hexagonal. Así que hasta aquí hemos llegado con el video. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que dejen ese enorme like. Comenten acá abajo, sí, participen. ¿Quiénes creen que van a ser los 3 clasificados de este grupo B al hexagonal final? Sí, a la lucha por los cupos al Mundial del 2023 y a los Juegos Olímpicos de París del 2024. Aquí abajo lo pueden dejar. Jueguen con nosotros, hagan su predicción y obviamente que los vamos a estar leyendo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.